Con tan solo 5 años dio a luz a un bebé, convirtiéndose en la madre más joven de la historia. Un caso real que ha impactado a todos a lo largo de los años. Hola, soy Kat y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Gracias por estar aquí. Esta es la tercera vez que grabo este video, por diferentes razones, pero pues por petición de la mayoría estaremos hablando sobre un caso real impactante. Específicamente les traigo el caso de Lina Medina, la niña que desafió las leyes de la biología y se convirtió en la madre más joven del mundo. Y si como yo te estás haciendo la pregunta de cómo es posible que una pequeña de 5 años tuviera un bebé, cómo es que pudo pasar, si acaso fue un milagro, una maldición o un enigma médico, entonces, quédate en este video y acompáñame mientras analizamos todos los secretos y detalles detrás de este caso que dejó al mundo boquiabierto. Sin más preámbulos, suscríbete a este podcast y vamos a comenzar. Lina Medina tenía apenas 5 años cuando comenzó a desarrollar una serie de síntomas que dieron pie a todo tipo de especulaciones. Este es un caso que, aunque ocurrió hace ya muchos años, siempre es recordado por lo inusual e impactante de este acontecimiento. Y para entender qué fue lo que pasó y todo el contexto, digamos, tenemos que remontarnos al año de 1939, cuando Lina y su padre emprenden un viaje desde la región huancavelica de Perú hasta el centro médico más cercano, que se encontraba por ahí a unos 170 kilómetros, pasando montaña, barros y ríos. Pero no quedaba más opción, ya que la niña de tan solo 5 años se retorcía de dolor, su barriga estaba muy hinchada y padecía cólicos. Sus fuertes dolores estomacales y su enorme vientre abultado llevaron a sus padres a pensar que la niña podía ser víctima de una maldición, de un embrujo. Así que la llevaron con los chamanes del pueblo, porque los vecinos pensaban que había caído sobre ella la maldición de Apu, el espíritu de los Andes, y que le había introducido una serpiente en el estómago. Tras someterla a varios rituales ancestrales incas que la dejaban agotada, decaída y exhausta, al no entender nada de lo que estaba pasando y sin obtener respuesta ni mejoría alguna, un chamán con sentido común les recomendó que fueran a Pisco, la ciudad más cercana, para ser examinada por médicos. Así que Tiburcio Medina toma a su hija y comienza aquel difícil viaje. Salen de Antacancha el 6 de abril, bien tempranito a las 6 de la mañana. Inicialmente la pequeña Lina caminaba, pero pronto pues la fatiga y el dolor que le causaba el abultado abdomen terminan por hacerla caer y Tiburcio se ve obligado a cargarla. Con una manta ancha la sujeta a sus espaldas y con mucho pero mucho esfuerzo sigue su travesía en un descenso de 3.450 metros. Así que le tomó 2 días llegar al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Una vez ingresada en el hospital la examinaron distintos médicos. El primer diagnóstico era que tenía un enorme tumor, pero el médico que la examinó decidió derivar el caso a un hospital de Lima, la capital de Perú, para que fuera tratada por un especialista, ya que ellos en esa época no tenían las herramientas necesarias para tratarla. Tras su llegada a la capital y tras realizarse varios estudios, los médicos dieron con el inesperado diagnóstico, pero nadie realmente quería aceptarlo, hasta que Lina fue examinada por el médico Gerardo Lozada, quien fuera jefe del hospital en ese entonces. El doctor Lozada, con una evaluación inicial, se mostró escéptico, pero pidió inmediatamente al padre algún documento que certificara la edad de la pequeña, y Tiburcio extrae de un bolso la partida de nacimiento, la cual indica que efectivamente Lina para el momento tenía 5 años, 6 meses y 15 días de vida, para ser exactos. Sin embargo, el médico le encontró los pechos desarrollados, la piel del abdomen con algunas estrías y vello pubiano. Así que, sospechando lo impensable, envía a ubicar al radiólogo, quien realizó la toma de la placa con total normalidad. Obviamente, pues es difícil para cualquiera sospechar o sacar esa conclusión en una paciente tan pequeña, pero al doctor Gerardo
solo le bastaron 30 segundos al ver el examen para confirmar el diagnóstico, ya que se podía observar un feto en situación normal, con una cabecita ya grande y bien formada, compatible con una gestación de casi 8 meses. Culminado el chequeo, Lozada le comunicó al padre de Lina que su hija estaba embarazada de 7 meses. Le dijo también que por tratarse de un caso delicado, debía informar a las autoridades, quienes buscaron en el círculo más cercano de la niña para encontrar a un responsable. Y su padre fue detenido como sospechoso hasta que se aclarara quién era el autor de tal abuso. Hay testigos que cuentan que el estupor y asombro del padre al recibir la información de que su niña iba a ser mamá era similar al de los médicos y al de todo aquel que se enteraba del caso, así como tú y como yo. Y un mes después, el 14 de mayo de 1939, justo el día de la madre de aquel año, la niña se convirtió en la mamá más joven de la historia al dar a luz a un bebé varón perfectamente sano al que llamaron Gerardo, como el médico que la atendió. Y este bebé midió 48 centímetros y pesó 2.700 gramos y tuvo que nacer por cesárea porque aunque ella tenía todas las características clínicas de una gestante adulta, sus caderas, que eran como las de cualquier niña de 5 años, no tenían el tamaño suficiente para permitir un parto natural. Y en aquella delicada y cuidadosa operación se observó un detalle importante: los ovarios, los cuales tenían características de adulto, y esto fue determinante para entender lo que le había pasado a Lina. Pero, mientras tanto, en Lima se hablaba del nacimiento del anticristo. Otros creían que era un milagro, la reencarnación de la Virgen María. Otros, mucho más escépticos e incrédulos, como el doctor Morris Fishbane de la Asociación Médica Americana, aseguraba que debía haber un mal registro en los datos y, lo cito, es difícil averiguar la edad de los niños entre las tribus primitivas. Sus palabras, no las mías. Pero el punto es que no creían que la niña fuese en realidad una niña, tildando a su familia de primitiva y de que probablemente ni siquiera sabían la edad de su propia hija. Pero todos los exámenes médicos se comprobaron una y otra vez, incluso con la finalidad de despejar justamente todas esas dudas con respecto a la edad de la niña. Se nombró una comisión de odontólogos para analizar la dentadura de Lina y estos determinaron que aún no había cumplido los 6 años de edad, a juzgar por la presencia de todos sus dientes de leche. Pero entonces surge la intrigante pregunta: ¿cómo pudo quedar embarazada? Pues más adelante los médicos determinaron que estamos hablando de una extraña condición llamada pubertad precoz, que es básicamente que el cuerpo de un niño comienza a cambiar al de un adulto demasiado temprano, demasiado pronto. Generalmente la pubertad precoz ocurre antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños, pero pues la realidad es que la edad en que la pubertad se inicia es muy variable y en condiciones normales está influenciada, además de por el género, por factores genéticos y ambientales. Sin embargo, el caso de Lina es de 1 en 1.000.000, así que vamos a conocer un poco más su historia. Lina Marcela Medina de Jurado nació el 27 de septiembre de 1933 y es la penúltima hija de Tiburcio Medina y Victoria Loza. Su infancia se desarrolló en una de las zonas más pobres de Huancavelica. Lina, junto con sus padres y 8 hermanos, vivían en condiciones muy humildes, con dificultades y carencias económicas, en una casa pequeña en la que dormían todos juntos en la misma habitación, en el suelo, sobre trozos de cuero y mantas que se distribuían a modo de camas. Dicho por su madre, Lina había tenido manchas rojas desde los 8 meses en su zona íntima, pero no le dio importancia y jamás se imaginó que pudiera ser su menstruación, hasta que con 2 años y 9 meses sus hermanas vieron en sus piernecitas manchas de sangre, y cuando su madre procede a revisarla, hubo algo que llamó su atención y era el tenue vello que se veía alrededor de la zona. Aquella escena se repetía 45 días después y así sucesivamente, pero en aquella población de los Andes profundos y para esa época donde el desconocimiento era el pan nuestro de cada día, lo que
pudieron notar con el transcurrir de los meses era que los rasgos de sangre venían en cada luna. Así que las creencias de la zona los llevó a atribuir a la luna el motivo de esta enfermedad. A finales de 1938, el sangrado se detiene y Victoria, la madre, agradece al cielo, pero al mismo tiempo comienza a notar que la pequeña Lina, quien acababa de cumplir 5 años, se veía siempre triste. Ya no jugaba ni reía como antes, así que en su familia pensaban que le había dado el mal del puquio o la enfermedad del cerro. Y así fue como por desconocimiento o quizás por guardar en secreto aquellos síntomas, por no querer ver lo que era evidente, Lina meses después se convirtió en la madre más joven del mundo. Y no era la Virgen María, no fue un milagro ni una intervención divina, estamos hablando de dos monstruosidades. Una biológica, la posibilidad de gestación a los 4 años y medio, y otra social, el hecho de que un infeliz ser despreciable fuese capaz de fecundarla. Y es que un estudio reciente indica que el abuso sexual en niñas puede adelantar la pubertad, porque un evento traumático como este durante la infancia aumenta las hormonas del estrés y digamos que activa una madurez mucho más temprana, casi como un mecanismo del cuerpo para crecer prematuramente para adaptarse a una situación adversa, a una situación difícil. Les mencioné antes que el padre de la niña fue detenido como principal sospechoso, pues estamos lejos de saber si era el verdadero culpable porque fue liberado tan solo días después por falta de pruebas. Lina tenía 5 hermanos varones, de los cuales uno de ellos fue señalado como presunto agresor, Amador Medina, de 18 años de edad para entonces, quien se mostró nervioso, retraído e incluso un poco asustado durante la investigación y el interrogatorio. Sin embargo, este tenía una discapacidad intelectual y tampoco se pudo concluir nada, así que fue descartado como sospechoso. Y el caso acabó archivado y sin resolver. Y como todos nos creemos investigadores expertos, rápidamente pensamos una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Pero recordemos que para el momento del hecho nos nos ubicamos en 1938 y los avances científicos de la época pues no permitían todavía determinar si Tiburcio, el padre de Lina, era al mismo tiempo el padre y abuelo de Gerardo o Amador, a su vez, pudiese ser su padre y tío. Dado que el caso trajo consigo una gran conmoción en todo el mundo, medios como The New York Times y Los Angeles Times hicieron hicieron espacio en sus portadas, que en ese momento pues estaban plagadas de noticias de la Segunda Guerra Mundial, para informar el incomprensible caso de Lina. La familia Medina pasó a ser todo un acontecimiento mundial y todo el mundo quería conocerlos o, en los peores casos, exhibirlos y usarlos. Por ejemplo, les ofrecieron asistir a la primera Feria Mundial de Nueva York por $1,000 semanales, que en esa época era una fortuna, era un dineral. La madre de Lina se negó rotundamente, ya que lo que querían, lo que les estaban ofreciendo era básicamente tratarlos como un fenómeno de feria, pero luego vendría otra oferta que sus padres sí aceptaron. Ellos firmaron un acuerdo con el inversionista Leo Seltzer, si no se pronuncia así, me disculpan, quien propuso pues un salario vitalicio considerable para llevarse a Lina y a Gerardito a Estados Unidos, donde se les harían diferentes estudios científicos, porque está mal ser fenómenos de feria, pero sí está bien ser tratados como conejillos de India y ratas de laboratorio, todo sea por la ciencia. El caso es que esto nunca llegó a ocurrir, ya que el gobierno impuso un control férreo sobre la familia y se negó a que hubiese injerencias externas porque se exponían a un grave peligro moral para la nación. De hecho, el presidente Óscar Benavides emitió una ley de urgencia para que el Estado tutelara a Lina y a Gerardo a cambio de una pensión vitalicia que en realidad nunca llegaron a recibir. La finalidad era protegerlos de una explotación que, por supuesto, no ocurrió. El padre de Lina batalló en la Corte Suprema para recuperar la patria potestad que le fue devuelta al año siguiente.
Y así fue como Lina y Gerardo, llevándose solamente 5 años, fueron criados como hermanos. Y para agosto de 1941, la familia Medina tiene que irse de la entonces costosa Lima y volver a Antacancha, su tierra natal. Hay personas que dicen que ambos niños se peleaban constantemente por sus juguetes. Sin embargo, crecieron con una complicidad fraternal, una complicidad de hermanos. Lina quería aprender a leer y escribir y por su educación tenía que caminar 1 hora cada día para llegar al colegio, mientras sus padres, Tiburcio y Victoria, criaban a Gerardito como si fuese su 10.º hijo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Aquel acontecimiento ahora se veía como una pesadilla lejana, hasta que Gerardo, a los 10 años, se entera por los rumores de otros niños que su hermana Lina es en realidad su madre. Y la familia decide contarle toda aquella terrible y trágica etapa de sus vidas. Sin embargo, mientras Gerardo debía lidiar con la dura verdad, Lina pudo continuar y seguir adelante, dejando atrás su dolorosa infancia. Y a principios de 1952, con 19 años, Lina vuelve a Lima a estudiar taquigrafía y mecanografía. Apenas se gradúa, Gerardo Lozada, su médico, la contrata para trabajar en su clínica y se lleva a Gerardito a vivir con él. Estamos hablando de que pasaron de un extremo al otro, un cambio del cielo a la tierra, desde un rincón de la sierra en extrema pobreza a formar parte de una de las familias más aristocráticas de Lima. Pero tras la muerte de su protector, el doctor Lozada, se vieron en la necesidad de cambiar de trabajos y cambiar nuevamente de círculo social. Lina había decidido callar y huir de los medios que cada tanto pues le ofrecían entrevistas a cambio de dinero, pero ella jamás aceptó. Por el contrario, prefirió encontrar un nuevo trabajo en una fábrica de pilas como obrera. Allí conoce a Raúl Jurado, con quien se casó, y a los 38 años dio a luz nuevamente. Su segundo hijo y Gerardo se llevaban más de 3 décadas. Gerardo también se casó y logró vivir algunos años con cierto éxito, pero la desgracia retorna porque en 1979 es diagnosticado de mielofibrosis incurable, que es un tipo poco común de cáncer de médula ósea que altera la producción normal de células sanguíneas del cuerpo. Y es curioso esto porque recordemos que cualquier condición resultado de una mutación genética es mucho más probable en los casos de incesto. La mayoría de las enfermedades genéticas se producen cuando se unen 2 genes defectuosos que suelen ser recesivos. A ver, te explico. Esto significa que para que una persona la padezca, ambos padres deben ser portadores. Hay que estar claros que la mayoría de nosotros somos portadores de un gen de alguna condición que probablemente nunca manifestemos. Pero si tenemos un hijo con una persona que también porta ese gen, la historia cambia y existen altas posibilidades de que desarrolle una enfermedad que incluso podría ocasionarle la muerte, como fue el caso de Gerardo. Con respecto a Lina, vive en soledad desde el año 2009 tras la muerte de su esposo, entre Lima y Pisco, en un peligroso barrio llamado Chicago Chico, donde se descubrió su embarazo con 5 años. No habla nunca de su primer parto, ni con sus amigas más cercanas, más íntimas. Finalmente, en el año 2012 le fue otorgada la pensión vitalicia que le había sido prometida por el Estado peruano en 1939, por un total de $35 mensuales. Actualmente tiene 90 años y continúa luchando con los fantasmas de su pasado, ya que ningún otro caso ha superado el suyo y sigue siendo la madre más joven de la historia. Y creo que detrás de su trágica historia, al analizar todos los detalles de este caso, nos topamos con una triste y cruda realidad. Y es que al estar enfrente de una situación única y excepcional, la sociedad y la ciencia la quisieron convertir en un experimento, sin tener en cuenta que detrás de toda aquella rarísima condición hay un ser humano que necesitaba protección, comprensión y justicia para su caso, la cual nunca recibió, porque incluso hoy día continúa siendo un misterio quién fue el monstruo que abusó de ella. Espero que este caso nos sirva como reflexión para ser más empáticos y para estar prevenidos ante cualquier señal de agresión, maltrato o vulneración de los derechos de nuestros niños que ahora, más que nunca, en esta época
moderna están constantemente expuestos al peligro o daños que puedan violar su integridad física y psicológica. Como siempre, me gustaría leerlos en los comentarios, si ya conocían este caso y si les conmocionó tanto como a mí. Esto fue todo por el episodio de hoy y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal donde estaremos analizando casos y enigmas impresionantes de nuestro universo. Recuerda que suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones, dando me gusta y compartiendo este video con más personas, estarás apoyando este canal y ayudándome a crecer y continuar haciendo más contenido para todos ustedes. También en pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas por allá y en la cajita de descripción te dejo el link a mi canal de WhatsApp donde estaremos mucho más conectados interactuando todos los días. Gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda, abre tu mente y deja que el universo te sorprenda. Hasta la próxima.